Muy buenas. Pues en esta ocasión vamos a hablar del Citroën DS. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la historia del Citroën ID y DS. Bueno, pues supuso una revolución estilística y tecnológica para Citroën, para la industria francesa y para la industria europea del automóvil en general. Fue lanzado en el Salón de París de octubre de 1955 y fue un éxito inmediato. Obtuvo más de 700 peticiones de reserva del modelo en la primera hora de celebración del salón y más de 10.000 al final de la jornada. Fue diseñado con una línea muy aerodinámica y personal, distinguiéndose radicalmente del resto de su competencia, de modelos franceses de gama alta, que eran los Peugeot 403, el Renault Fregat y el Simca Vedette, que estaban diseñados siguiendo una línea tipo pontón, pues al estilo de otros modelos europeos de los años 50, como eran el Fiat 1400, el Mercedes 180-220 y el Borgward Hansa. Por ejemplo, el Simca Vedette sí que seguía un estilo como más, digamos, americano, pues con faros como cubiertos, con las colas traseras y una rejilla de radiador ancha y cromada, pues más al estilo de los Ford americanos, que bueno, al fin y al cabo Simca y Ford en aquellos años pertenecían al mismo grupo. Bueno, el diseño del DS lo realiza el escultor italiano Flaminio Bertoni. Era diseñador asociado a Citroën desde hacía años. Por ejemplo, fue el que diseñó el primer dos caballos en los años 30. Y posteriormente, tras el DS, diseña el AMI 6 y el camión tipo N, que se le conocía como Belfegor. La principal innovación del DS fue el sistema de suspensión hidroneumática, que gobernaba no solo la suspensión, sino el sistema de dirección, frenos y embrague. Y este sistema fue diseñado por el ingeniero Paul Magès. Este sistema de suspensión carecía de muelles helicoidales o barras de torsión. Para hacer el tema elástico, equipaba unas botellas rellenas de líquido hidroneumático LHM, es decir, las siglas de líquido hidroneumático. Este líquido se distribuye por el circuito gobernado por una bomba. Hay una bomba central, principal, que distribuye el líquido LHM por todos los latiguillos que van hacia las ruedas. Funciona de manera que cada vez que el vehículo pasa por una irregularidad de la carretera, el sistema envía líquido a la rueda que pierde adherencia y así se consigue que el coche se equilibre y absorba cualquier bache, compensando los movimientos de subida y bajada de las ruedas. Realmente el primer vehículo de Citroën equipado con un sistema hidroneumático fue el Citroën 15, el tracción Avant, únicamente con sistema hidroneumático sobre la suspensión del eje posterior, y esto ya en los años 50. Las principales ventajas de este sistema son una estabilidad a toda prueba, que nunca había sido vista antes, con un confort de pasajeros que era inigualable en la época. Los sistemas de suspensión de los coches coetáneos normalmente tienen una geometría muy básica, muy anticuada, sobre todo con eje rígido trasero y algunos con ballestas como elemento elástico. Al mismo tiempo, este sistema permitía, en caso de un neumático pinchado, enviar líquido a las tres ruedas restantes para poder compensar la diferencia de altura de la rueda pinchada y mantener así la estabilidad. Además, el sistema permite cambiar la rueda sin necesidad de usar el gato elevador, de manera que bajando la altura de la carrocería mediante una palanca en el puesto de conducción, se calzaba el coche en una especie de peana y se mantenía la suspensión rígida. Se quitaba esta peana de su enganche y el coche quedaba totalmente rígido, suspendido sobre tres ruedas. El eje trasero dispone de una anchura inferior al delantero para mejorar el flujo del aire y la aerodinámica, por lo que, visto desde arriba, la carrocería es más ancha en su parte delantera y más estrecha en su parte trasera. Las piezas de la carrocería van atornilladas al chasis para permitir el desmontaje rápido de cada pieza. El techo es una pieza independiente de fibra de vidrio y el capó es de aluminio para reducir el peso. La luneta trasera es
muy estrecha y va muy inclinada, y va en una posición muy baja. Esto obligó a instalar el retrovisor interior en el centro del salpicadero, en lugar de arriba en el techo. En el interior destaca un volante monobrazo, que es un elemento habitual en los modelos de Citroën desde entonces. Esta configuración permite una mejor lectura de los instrumentos, aparte de mejorar la seguridad en caso de choque, ya que se elimina la parte central del volante, y en caso de choque pues se evita que el pecho del conductor impacte con la parte central. El selector del cambio de marchas está situado detrás del volante. Es un sistema semiautomático que se acciona deslizando la palanca longitudinalmente hacia la izquierda y hacia la derecha. En modelos posteriores ya se instalaron cajas de cambio manuales de 4 y 5 velocidades situadas también detrás del volante. La visibilidad es muy amplia gracias al parabrisas panorámico. Los montantes delanteros son muy finos y la ausencia de marcos en las puertas pues hace que haya una vista panorámica muy amplia. 2 años después de su lanzamiento se presentaban las versiones ID, que eran con un acabado más sencillo. El sistema aeroneumático iba más simplificado y gestionaba únicamente la suspensión. Equipaba los motores menos potentes, los 19 de 75 caballos que venían heredados de los Citroën 11 y 15 de tracción Avant, que eran unos coches de preguerra y tenían una concepción pues ya bastante anticuada para la época en que salió el DS. En 1958 aparece una versión familiar denominada Safari, y en 1960 aparecen las carrocerías descapotables, carrozadas por el especialista Chaprón, quien diseñó también carrocerías tipo limusina para el DS. En 1967 se presenta un rediseño realizado por Robert Opron, que fue autor también de los posteriores modelos SM y CX. Ahora, en este rediseño, los faros delanteros son dobles y van protegidos por una cubierta de metacrilato. Como novedad, incorporan un mecanismo para que las luces largas de carretera permite que giren junto con las ruedas delanteras en giros cerrados, para mejorar la visibilidad en carretera durante la noche. El interior cambia, con nuevos salpicaderos, el cuadro de instrumentos y el volante, y la capilla de instrumentos lineal desaparece y ahora se distribuye en 3 relojes redondos. Aparecen nuevas versiones como los D Super 5, que llevan caja de cambios manual de 5 velocidades, y como tope de gama el DS23 inyección electrónica, que en este caso pues supuso el tope de gama con 130 caballos. Y en 1974 finalmente se presenta el CX como su sucesor, y el DS finaliza la producción en 1975. Así que en total, contabilizando todas las versiones del DS, incluyendo versiones familiares, versiones alargadas, descapotables, etc., se producen más de 1 millón de unidades. Recuerda, suscríbete y pulsa me gusta. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de curiosidades y versiones exclusivas del DS. Existieron las versiones Palace y Prestige, que eran las versiones de más lujo, o bien para ser conducidos por chofer, en el caso del Prestige. Eran, pues, sobre todo en el caso de los Prestige, que iban pues, más dirigidos a ser conducidos por chofer, tenían un equipamiento un poco más escueto, más que nada porque se entendía que el chofer no necesitaba disponer de grandes lujos a su alcance, no, más bien pues la persona que iba, que era conducida, ¿no? La persona que iba en la parte trasera. Los DS fueron adaptados por los organismos oficiales del Elíseo, en Francia, como vehículo presidencial para el presidente de la República. En tiempos de la fabricación del DS, el presidente era el general Charles de Gaulle, quien fue objeto de una tentativa de atentado a bordo de un DS. Unos terroristas del grupo OAS argelino, en 1962, ametrallaron en una emboscada en las afueras de París al DS del presidencial. Llegaron a estallar 2 neumáticos y el conductor pudo finalmente salir airoso del ataque.
sin que nadie resultara herido, milagrosamente. Pues gracias a la destreza y al sistema de hidroneumático, pues permitió que el coche continuara circulando a pesar de tener 2 ruedas pinchadas. Este hecho histórico inspiró la novela y posterior película El Día del Chacal, donde se puede ver una recreación del atentado. Los modelos DS Safari familiares fueron populares entre las cadenas de televisión europeas, ya que gracias a la suspensión hidroneumática podía grabarse competiciones deportivas como hípica o atletismo desde el techo del coche sin que hubiera vibraciones ni movimientos incómodos. Todo, pues, como digo, gracias al sistema de suspensión hidroneumática. El nombre de DS se eligió por su fonética, ya que aludía a la denominación en francés para diosa, que se dice DS. Los para evitar la fuga, y con este arreglo pudieron volver a Madrid desde Málaga, eso sí, con la suspensión en modo rígido. También, como último dato curioso, decir que el DS también se vendió en los Estados Unidos. Por supuesto, fue adaptado a las especificaciones estadounidenses de la época, que eran, pues, incluir faros dobles, faros llamados Shield Beam, es decir, no iban debajo de la cubierta de metacrilato como en Europa.
las luces de posición laterales y topes de goma en los paragolpes y otros accesorios como luces de warning y el indicador para abrocharse el cinturón, de recordatorio de abrocharse el cinturón. Y bueno, hasta aquí pues este pequeño repaso a la historia del DS. Quería comentar que las fotos que hemos visto, datos, información durante el vídeo, son en su mayoría de mi archivo particular, y los conocimientos que he ido contando son pues los que he ido adquiriendo con los años. He intentado en lo posible no recurrir a internet, salvo para datos muy concretos de cifras o fechas. En fin, me gusta más pues bueno, no recurrir a los métodos actuales, que bueno, hoy en día es muy fácil entrar en internet y buscar datos, pero prefiero basarme en lo que he ido adquiriendo durante los años y en mis revistas, libros y demás tipos de información más física. Nada, si queréis aportar cualquier dato o corregir cualquier detalle, pues lo podéis hacer sin problema en los comentarios. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.